Son las 8 de la tarde de un día cualquiera, en cualquier hospital de España. Este es la fe de Valencia, pero da igual, porque los aplausos a nuestros sanitarios se multiplican por miles, por millones cada tarde. Es el reconocimiento a la labor que vienen realizando desde que empezó esta crisis, a su esfuerzo, al riesgo en el que ponen sus propias vidas para salvar las nuestras. A los aplausos a pie de calle en las puertas de hospitales se unen los de balcones y ventanas que al unísono nos recuerdan que hay vida ahí fuera y que nos está esperando. Están acostumbrados al dolor, a ver sufrir a los demás, a tener que dar noticias malas, peores, pero también buenas. La crisis les ha puesto a prueba, les ha cambiado el paso como a todos. La diferencia es que ellos se la juegan cada vez que van a trabajar. En este nuevo episodio de Cuarentena hablo con sanitarios. Quiero que me cuenten cómo es su día a día, si se consideran héroes, si llegan a todo, si sienten impotencia o cómo les gustaría que fuera su trabajo cuando todo esto pase. Madrid se ha convertido durante esta crisis en el principal foco del coronavirus en España. Mercedes Martín es enfermera en el 12 de octubre. Como trabaja en un servicio central del Banco de Sangre y Hemoterapia, no está cara a cara frente al virus como sus otros compañeros que sí han tenido que reforzar otras áreas de trabajo porque toda la actividad asistencial del hospital ha desaparecido para dar cabida a los casos de coronavirus. Han cerrado los quirófanos, todas las consultas y la mayoría de las plantas de actividad normal del hospital. Y todas las plantas prácticamente están ocupadas por enfermos de coronavirus. Todos los sitios que se han podido habilitar como UBIs lo han hecho, los quirófanos, todas las reanimaciones, y la urgencia estuvo los primeros días siempre está saturada en condiciones normales, pero bueno, ha sido una cosa terrible, la verdad. Ahora estamos un poquito mejor porque van llegando menos casos y el hospital está un poquito más organizado, pero las 2 primeras semanas han sido terribles porque aparte de que no teníamos material para trabajar, hasta que se ha podido coordinar un poquito el trabajo de todo el mundo, la gente lo ha pasado muy mal. Todo se junta con que nosotros también tenemos nuestras familias, los hijos no están en el colegio, la gente tiene padres mayores, muchos de mis compañeros han tenido que ir a pasar las noches en hoteles y el estrés que tenemos en el trabajo, acompañado de no estar con tu familia y estar preocupada por los tuyos también, la verdad que se hace muy duro. Puedo decir que la gente en el hospital, los trabajadores, todos los médicos, enfermeras, personal auxiliar, la limpieza, todo el mundo lo está dando todo de sí, pero con la sensación de que no llegas. Se está pasando muy mal, la gente a veces rompe a llorar ya de la desesperación porque es un trabajo muy cansado físicamente, pero sobre todo emocionalmente, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a tratar con el dolor y con la muerte, pero es tanta de golpe, tanta gente muriendo que no puedes hacer nada por ellos, que la verdad que es que se pasa muy mal. Pero el reconocimiento que a modo de aplausos se llevan nuestros sanitarios cada tarde y que esperemos les sirva como empujón para seguir adelante, debería servir también para algo más. Yo salgo a aplaudir todos los días a las 8 de la tarde a mis compañeros y en mi barrio desde luego todo el mundo está súper volcado con los sanitarios y estoy muy contenta por eso. Me gustaría que luego la administración supieran reconocerlo y se den cuenta de que no se puede tratar así a un personal que cuando se necesita siempre lo damos todo y a ver si es posible que contraten a la gente en unas condiciones más dignas y se den cuenta de que es importante tenernos un poquito de cuidados. Pero bueno, no vamos a llorar. A nosotros en general nos encanta nuestro trabajo y estamos acostumbrados a trabajar en condiciones duras normalmente. Esto nos supera porque son muchos días
Yo recuerdo cuando los atentados del 11M también fue una situación terrible, pero claro, en el tiempo fue más corto. Fue muy duro emocionalmente, pero físicamente no fue tan duro como esto. También tengo que decir que los compañeros que no trabajan en los grandes hospitales, la gente que trabaja en los centros de salud, igualmente han tenido que dejar toda su actividad, irse a trabajar a IFEMA o donde les hayan mandado de un día para otro, sin saber muy bien lo que tenían que hacer. Y bueno, todo el mundo lo ha hecho lo mejor que ha podido. Y en las residencias de ancianos igualmente, aquí en Madrid ha sido terrible y también allí lo han pasado muy mal. Y bueno, somos conscientes de que habremos pasado la infección seguramente la mayoría de los trabajadores, afortunadamente con síntomas leves. Mucha gente ha tenido que estar de cuarentena porque le han hecho las pruebas y ha salido positiva, pero mucha gente no nos ha hecho las pruebas porque solo se le hacían a personas que tenían síntomas importantes. Y por un lado decimos que, bueno, quizá a lo mejor estemos inmunizados y ya hemos pasado por ello y eso también nos da un poquito de tranquilidad. Lucía Ramos González trabaja como residente de oftalmología en el Hospital La Fe de Valencia. Y aunque no está en primera línea contra el virus, tarde o temprano a todos les toca estar preparados por si acaso. Dependiendo del hospital, ya nos toca a todos estar ahí. Entonces, al final, pues es una situación de muchísimo estrés porque te tienes que acostumbrar en 0, a una patología que ni siquiera los expertos, como pueden ser los internistas, entienden. Yo, por ejemplo, que soy oftalmóloga y de momento, no tenemos ni planta, ni solemos tratar sistémicamente a todos los pacientes. Entonces tienes que prepararte muy rápido el tratamiento de los pacientes, cómo manejarlo, cómo diagnosticarlo, sin tener casi conocimiento. Entonces todo eso implica un gran estrés y más aún cuando no tienes los medios y los materiales necesarios para llevar a cabo tu trabajo. Esto lo he comentado con muchos más compañeros, que todo el mundo nos dice, bueno, es que los médicos tenéis mucha vocación. Bueno, sí, todos los médicos tenemos mucha vocación, pero aún así, por mucho que nosotros queramos ayudar, si no nos dan las herramientas adecuadas para poder ir a la batalla que consiste pues esta pandemia, realmente no conseguimos hacer grandes cosas. Entonces es lo que más queremos reivindicar. De momento ya están empezando a verse pues muchos más materiales, cosa que se agradece, pero seguimos reivindicando que no es que no queramos ayudar, sino que necesitamos tener un escudo y unas armas para poder hacer frente a esta pandemia, si no nos sirve de nada. Armas que les protejan contra el virus dentro y fuera del hospital. Pero además del estrés producido por la desprotección, se suma otro estrés postraumático al que seguramente se tendrán que enfrentar la mayoría de estos profesionales. Luego el día a día pues es lo que todo el mundo sabe, genera un estrés emocional alucinante porque cada vez que sales de casa no solamente te expones a ti, expones también a todos los familiares que convivan contigo. Yo, por ejemplo, tengo un estrés añadido, que es el que hayan operado a mi madre recientemente. Entonces, claro, yo cada vez que vuelvo a casa después de haber estado trabajando, aunque no haya estado en primera línea con pacientes diagnosticados, estoy con pacientes que pueden ser asintomáticos, pacientes que pueden tener una conjuntivitis que pueda ser por coronavirus sin que el paciente lo sepa. Y de hecho, tanto los oftalmólogos como los odontólogos somos los que menos distancia estamos con el paciente, o sea, estamos a 30 centímetros, por lo tanto el riesgo de contagio es enorme. Y de hecho, cuando esta pandemia empezó, no teníamos material para poder protegernos, porque obviamente al final, pues es lo que te digo, si ya hay poco material, se reserva para situaciones de, pues cuando se sepa que el paciente esté diagnosticado, cuando tenga una prueba diagnóstica positiva. Pero en el resto de casos no. Entonces nosotros nos tuvimos que inventar pues un material de plástico para poder ponerlo en la lámpara, que es uno de los instrumentos que utilizamos para poder explorar a los pacientes. Entonces, pues todo eso hace que vayas con miedo a trabajar, porque hasta incluso pacientes que a lo mejor no sabes si tienen o no la enfermedad, los tratas con miedo porque, y además a disgusto, porque a todos nos gusta poder dar el mejor servicio a los pacientes.
Yo tengo muchos compañeros que sí que están trabajando en primera línea con los pacientes ahí en las plantas, en las UCIs, y se tienen que tomar unas decisiones para las cuales ninguno de nosotros estábamos preparados, en ningún contrato nos lo dice y ni siquiera nos lo imaginábamos al estar en un primer mundo desarrollado. Como puede ser, por ejemplo, a una persona de la edad de nuestros padres, con una posibilidad de futuro por delante por no tener una cama y no tener medidas de soporte como pueda ser, por ejemplo, un respirador, tener que abogar por la sedación terminal. Entonces, son situaciones que de momento tenemos que ir paso a paso, poder solucionar la pandemia, pero van a acarrear mucha cola, van a acarrear muchos problemas a la larga y habrá que ir viendo cómo las solucionamos. En definitiva, lo que los sanitarios vienen solicitando desde el principio es material que les permita atender a sus pacientes sin riesgo para ellos. Fundamentalmente eso, el poder tener herramientas y un escudo con el que tú te puedas proteger para no tener miedo a la hora de poder ofrecer salud a otra persona. O sea, es que solamente pedimos eso, o sea, es que ya no es cuestión de cuántas horas tengas que estar, luego el proceso que tengas tú que llevar a cabo de limpieza cada vez que vuelvas a casa, que es que yo me tengo que desnudar en el descansillo por el miedo que pueda tener mi madre a poder contagiarse, porque es que al final es eso, estás exponiendo a los tuyos a un riesgo simplemente por el hecho de que ese sea tu trabajo. Entonces, yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta porque si no, al final los que vamos a necesitar tratamiento psicológico vamos a ser nosotros y no solo los pacientes. Entonces, creo que es algo a tener en cuenta. Hola, soy Virginia Parrado, soy psicóloga sanitaria y mi experiencia profesional se basa sobre todo en el ámbito de la psicogerontología. Actualmente estoy trabajando en el Departamento de Psicología de 2 residencias. Las residencias de mayores están siendo, sin duda, los lugares en los que la pandemia actúa sin compasión. Trabajadores, residentes y familiares se enfrentan a situaciones complejas, angustiosas y emocionalmente difíciles de gestionar. Virginia lo hace en las 2 residencias manchegas en las que trabaja, Las Pocitas del Prior, en Puerto Llano, y Elder, de Tomelloso. Ella se encarga, entre otras cosas, de proporcionar información a los familiares sobre el estado anímico de los residentes, porque la comunicación y las visitas ya no son las mismas que antes del COVID. Por otro lado, me encargo de facilitar la comunicación entre el residente y su familia, el que haya un diálogo frecuente, el que puedan hablar de cosas naturales como lo que han comido ese día, cómo se han levantado, las cosas que han visto en la televisión. Se trata de normalizar todo dentro de las circunstancias en las que nos encontramos. Esta facilitación de la comunicación se realiza por 2 vías. Por un lado, llamadas telefónicas al uso, y por otro lado, las videollamadas, que desde mi punto de vista están siendo la herramienta terapéutica por excelencia. La videollamada crea una conexión muy especial entre el residente y la familia, satisface a los dos por igual y bueno, creo que les reconforta más que cualquier cosa, así que es lo que más estoy empleando. Por otro lado, también me encargo de acompañar al residente. Por un lado, a los residentes que no están contagiados por el virus, realizo un acompañamiento telefónico y el motivo de que sea telefónico es por prevenir, puesto que estoy en contacto frecuente con residentes que sí son positivos. Así que como medida de protección hacia ellos, el seguimiento que les realizo es telefónico. Por otro lado, el acompañamiento a residentes que sí son positivos, que se han contagiado por el COVID-19, lo realizo presencial, tomando las medidas y los protocolos estipulados, con EPI para mí y bueno, manteniendo la distancia de seguridad, pero siempre dentro de toda la idiosincrasia de las intervenciones, intentando mantener pues una cercanía, proporcionarles un contacto cálido y cariñoso a los residentes para que se encuentren pues lo más
reconfortados posible. Para ellos está siendo muy difícil el aislamiento al que están siendo sometidos desde hace semanas. Aparte, algunos están conscientes de la situación, no tienen ningún deterioro cognitivo y para ellos está siendo especialmente difícil. De ahí que el acompañamiento con los residentes que son positivos sea presencial. Acompañar, prestar apoyo emocional durante el aislamiento. Pero si hay una situación inhumana, desgarradora y que se ha convertido en lo peor de esta pandemia, es morir en soledad. Realizo un acompañamiento al final de la vida, esto ya entraría dentro del ámbito de cuidados paliativos, a los residentes que se han contagiado y que desgraciadamente no van a ganarle la batalla a este virus. Para estas personas las intervenciones que realizo son las de acompañamiento, un acompañamiento silencioso, un acompañamiento cálido para evitar que el momento final de su vida sea frío y sea en el completo aislamiento en el que se encuentran. Respecto a las familias de estos residentes, me encargo de realizar las videollamadas de la despedida, que es como las hemos bautizado los profesionales de la psicología, profesionales sanitarios en general. Las videollamadas de la despedida son especialmente difíciles porque las circunstancias en las que se realizan tienen un cariz muy especial. La familia es informada de que su ser querido está viviendo los últimos momentos de su ciclo vital y se les ofrece la posibilidad de realizar estas videollamadas. Si el familiar accede, pues rápidamente vamos a la habitación del residente y iniciamos esta videollamada que, bueno, al final se trata de facilitar la despedida de la familia con su padre, con su abuelo, con su hermana, y que puedan iniciar un proceso de duelo de una forma más natural, normalizando todo lo posible esta despedida y al fin y al cabo humanizándola. Sin duda es el momento más complicado para los profesionales sanitarios. Después se va a iniciar un acompañamiento en el duelo de estas personas, de estos familiares. Las características del duelo por COVID-19 están siendo sumamente crudas por la imposibilidad de despedirse presencialmente de la familia, por la imposibilidad de acompañar al familiar en sus últimos momentos y están teniendo que lidiar con un sentimiento de culpa terrible. Sentimiento de culpa porque sienten que los han abandonado en el último momento, sentimiento de culpa porque podrían haber hecho, porque podrían haber llamado, porque muchos podrías, muchos deberías, muchos easy, que solo cargan y aportan más sufrimiento al familiar, un sufrimiento doble. Uno por la pérdida y otro por lo que se podría haber hecho y no se hizo. Asunto tremendamente difícil de manejar, puesto que esta pandemia nos ha pillado a todos desprevenidos. Este acompañamiento del duelo se basa en la escucha, una escucha y un ofrecer nuestra disponibilidad para lo que puedan necesitar. Se trata de poner en valor su dolor, poner en valor los sentimientos que estén atravesando, sea de tristeza, sea de rabia, sea de culpa, sin cuestionarlos obviamente, respetando al máximo los sentimientos que vayan aflorando en estas personas. Virginia reflexiona y piensa en las cosas que tendrán que cambiar cuando todo esto haya pasado. Una obligada reflexión sobre la gestión de los centros sociosanitarios, si públicos o privados, el ratio de trabajadores por centro, los recursos públicos empleados en la atención y el cuidado de las personas mayores y sobre todo creo que es nuestra obligación como profesionales sanitarios evitar que el modelo centrado en los servicios impere una vez termine esta pandemia. Creo que es obligación de todos favorecer que el modelo de atención centrado en la persona siga instaurándose en los centros sociosanitarios, en los centros de días, en todos los recursos que tienen que ver con las personas en situación de dependencia. Tenemos que hacer todo lo posible para no frenar este avance de modelo que cree que la persona debe ser el centro de las atenciones, el centro de la satisfacción de las necesidades y sobre todo el favorecer que puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida independientemente de que no se encuentren en su hogar. De ahí la importancia de que estos centros tengan ese enfoque hogareño y cálido
que cualquier persona necesita para seguir evolucionando, independientemente de la edad que tenga. Creo que esa es la reflexión que nos queda por delante y sobre todo el trabajo que tenemos que asumir los trabajadores del ámbito sociosanitario. No permitir que el virus frene en la instauración del modelo de atención centrado en la persona, porque una asistencia sanitaria, si no es humanizadora, no es asistencia. Dolor por los que se han ido, pero también dolor que habrá que aprender a gestionar si hemos tenido la pérdida de algún ser querido. Aunque desde mi faceta como psicogerontóloga ya he comenzado a realizar las primeras llamadas de acompañamiento en el duelo, somos conscientes que estos procesos no van a comenzar hasta dentro de un tiempo. Las personas tienen una fuerte sensación de irrealidad de la pérdida, puesto que no han podido despedirse presencialmente, no han podido acompañarlos en el hospital o al lado de la cama en la residencia, no les han dado el último beso, la última caricia, y esto va a hacer que los procesos de duelo se vuelvan complicados. Los dolientes ahora mismo pueden llegar incluso a negar la pérdida porque no la han visto con sus propios ojos. Es algo que alguien les ha relatado, han recibido una llamada, tanto del equipo médico, de enfermería, como de la funeraria, pero realmente es algo que no han podido procesar, puesto que no han visto nada de todo lo que se les cuenta. Esto es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los profesionales de la psicología, el que los duelos por COVID-19 se vayan volviendo complejos y requieran de una atención especializada y continua. Pero esta crisis creará un debate posterior, dice Virginia, sobre los recursos sociosanitarios y la privatización de residencias. No se trata de medicalizarlas, sino de mejorar el acompañamiento y que estos centros sean más cálidos, en los que la persona sea la protagonista y no la gestión de los centros. Una obligada reflexión sobre la gestión de los centros sociosanitarios, si públicos o privados, el ratio de trabajadores por centro, los recursos públicos empleados en la atención y el cuidado de las personas mayores y, sobre todo, creo que es nuestra obligación como profesionales sanitarios evitar que el modelo centrado en los servicios impere una vez termine esta pandemia. Creo que es obligación de todos favorecer que el modelo de atención centrado en la persona siga instaurándose en los centros sociosanitarios, en los centros de días, en todos los recursos que tienen que ver con las personas en situación de dependencia. Tenemos que hacer todo lo posible para no frenar este avance de modelo que cree que la persona debe ser el centro de las atenciones, el centro de la satisfacción de las necesidades y sobre todo el favorecer que puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida independientemente de que no se encuentren en su hogar. De ahí la importancia de que estos centros tengan ese enfoque hogareño y cálido que cualquier persona necesita para seguir evolucionando independientemente de la edad que tenga. Creo que esa es la reflexión que nos queda por delante y sobre todo el trabajo que tenemos que asumir los trabajadores del ámbito sociosanitario. No permitir que el virus frene en la instauración del modelo de atención centrado en la persona, porque una asistencia sanitaria, si no es humanizadora, no es asistencia. Los conductores de transporte sanitario son otro de los sectores que corren el riesgo de contagio en cada desplazamiento. Manuel Gallego conduce una UBI móvil del 112 de Castilla y León. Nuestra situación ha cambiado en cuanto a que con esto de la crisis tenemos que seguir unos protocolos muy estrictos pues de desinfección, de ponernos trajes, quitarnos los EPIs y eso antes de ir a buscar a un enfermo, durante el traslado del enfermo y al llegar con el enfermo y después. O sea, tenemos que cumplir unos protocolos de desinfección y de poner los EPIs bastante grandes. Todo eso hace pues que sea un poco más complicado ir al aviso, el traslado y todo lo demás. Tenemos equipos de protección muy buenos y pues bueno, eso nos hace retardar un poco el tiempo en ir a buscar los avisos.
Luego, evidentemente, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, con lo cual nos tenemos que vestir absolutamente para todo. Por protocolo vamos vestidos a todo, con todo el EPI puesto. Y luego, claro, no sabemos también si nosotros somos portadores o no, porque no nos han hecho el test. Y deberían habernos hecho los test a todos, creo. En cuanto a los enfermos que trasladamos, pues son los mismos avisos que tenemos habitualmente, bueno, más avisos los que tenemos habitualmente. Y claro, a veces todo el mundo es susceptible de ser portador, pero tenemos más avisos, lógicamente, que los que teníamos habitualmente. Pero bueno, en definitiva, que ha cambiado en que nos tenemos que poner los EPIs, nuestra situación ha cambiado en que nos tenemos que poner los EPIs para todos los avisos, que vemos más pacientes y que tenemos que cumplir en la base, en la ambulancia y demás, unos protocolos de desinfección que antes se hacían, pero no tan habitualmente, al ser todo el mundo susceptible de tener coronavirus. En teoría, pues estamos preparados para estas situaciones, O sea, ya habíamos recibido formación antes sobre cómo tenemos que actuar en estas situaciones. Lo que pasa es que un caso tan grave nunca se nos había dado, una pandemia tan grave, una crisis como esta nunca se había dado, pero que estamos formados y preparados para ello. Corremos el riesgo de contagiarnos, evidentemente, pero vamos muy preparados para no contagiarnos. No me asusta el ir a trabajar ni nada de eso, pues porque forma parte de nuestro trabajo y este trabajo es lo más bonito que te puede pasar en el mundo. Javier Martín Moreiras es cardiólogo en la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Salamanca. Pero estos días compagina su trabajo habitual con el de adjunto en la Unidad de Cuidados Intensivos. Porque hay muchos pacientes ingresados actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se han establecido otras unidades adyacentes, todas bajo el paraguas de la UCI, para tratar a pacientes COVID positivos. Todos los pacientes están intubados y bueno, pues todo el personal de la UCI pues está sobrepasado. Entonces, algunos anestesistas, intensivistas pediátricos y cardiólogos nos hemos puesto a disposición de la UCI pues para ayudar en todo lo que podamos. ¿En qué consiste su trabajo? Pues fundamentalmente seleccionar el paciente que es candidato o no a poder tener ventilación invasiva, es decir, a ventilarle los pulmones a través de un tubo y un respirador con el paciente sedado. Dado que había un montón de pacientes a la vez, pues ha tenido que ser muy estricto a la hora de seleccionar qué pacientes son candidatos a eso y qué pacientes no, porque tenemos un número limitado de respiradores, ¿no? Y era un poco lo que más problema producía. Y bueno, nosotros en ese sentido pues lo que hacemos es, como os digo, pues ayudarles en la selección de los pacientes y ayudarles luego en el manejo. El manejo de los pacientes también es complicado porque es un virus que no conocíamos. Entonces se han intentado diferentes terapias y bueno, hay que ajustar muy bien. La ventilación es una ventilación complicada porque son pacientes que tienen un distrés respiratorio muy importante, son unas neumonías que esto no lo habíamos visto, y la ventilación pues es costosa, y además son pacientes que se mantienen durante bastante tiempo ingresados. Hay algunos que tenemos casi 3 semanas o un mes y eso pues complica un poco todo. El Hospital Clínico de Salamanca parece que estos días empieza a tener cierta esperanza e incluso se ven camas libres. Bueno, pues va mejorando. La verdad es que al principio fue una avalancha y se fueron ocupando progresivamente las camas de diferentes plantas hasta que ya el Hospital Clínico era casi todo hospital COVID, excepto una de las plantas de hematología y la planta de cardiología y la planta de paritorios. En la planta de cardiología se ubicaron todas las especialidades médicas y en la planta de hematología tiene una estructura cerrada que son los trasplantes y también se dejó para los pacientes hematológicos y oncológicos. Y el resto del hospital, todas las plantas eran plantas COVID. También se reestructuró la urgencia con entrada por una zona donde se decía sucio o pacientes COVID y otra zona intentando respetar otro circuito que fuera limpio, que fueran pacientes que no fueran a priori pacientes COVID, ¿no? Y eso pues obligó a reestructurar todo, desde la CMA, cerrar tabiques por un lado, abrir por otro. Ha sido una labor muy, muy complicada. Pero finalmente parece que eso va mejorando. La urgencia está significativamente más calmada de como estaba antes y empieza a haber camas libres en
en las plantas, con lo que progresivamente, bueno, pues yo creo que se irán reubicando en diferentes alas o en diferentes plantas los pacientes con neumonía por COVID y se volverá otra vez a la actividad normal, porque lo que sí que también está claro es que la actividad que teníamos previamente ha disminuido muchísimo. Y eso solo puede ser porque los pacientes están sufriendo esas enfermedades en su casa, por lo que en algún momento volverá otra vez a venir la avalancha de pacientes que ahora no hemos podido atender o no hemos atendido. No es que nosotros no hayamos atendido a esos pacientes, sino que no han venido. Por ejemplo, el número de intervenciones por un infarto pues ha disminuido de una manera marcada. Y los infartos no son unas enfermedades que se puedan modificar. Bueno, que eso quiere decir que la gente está teniendo los infartos en su casa. Y cuando se les ha dicho que no vayan al hospital, pues directamente lo que han hecho ha sido no ir, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hemos publicado desde la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista, a través del grupo de Código Infarto, pues un artículo sobre esto, sobre cómo ha disminuido en toda España de una manera muy significativa la atención al paciente coronario. Y esto no es más que un ejemplo, porque hay otros ejemplos claros de otras patologías que ahora realmente pues no estamos viendo, ¿no? Pero el sistema sanitario ha dejado patentes ciertas carencias en esta crisis. Los recortes que la atención médica lleva padeciendo desde hace años han quedado, si cabe, más evidentes ahora. Bueno, yo creo que el sistema que tenemos nosotros es un sistema muy bueno, es un sistema muy equilibrado, pero que es un sistema que funciona fundamentalmente por el esfuerzo del personal que trabaja en él. Si comparamos los sueldos que tenemos nosotros, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, las TKs, los celadores, todo el personal que trabaja en el hospital, porque además el personal que trabaja en el hospital es un personal que es imprescindible. O sea, no, cada uno tiene un papel y si alguno de los que está no hace ese papel de una manera conveniente, pues realmente las cosas no funcionan. Entonces, todo ese personal cobra muchísimo menos de lo que cobran en otros países de la Unión Europea y, por supuesto, infinitamente menos de lo que cobran en Estados Unidos. Entonces, uno de los problemas que tenemos aquí es que todo esto funciona a costa de un esfuerzo mantenido y muy marcado por parte de los profesionales que trabajamos en el sistema. Y bueno, nosotros no somos un tipo de personal muy beligerante, yo creo, y eso es el problema. No estamos muy organizados en sindicatos muy potentes. Y somos de poco reivindicar. Y luego cuando se reivindican las cosas, pues somos muy apreciados por la sociedad muchas veces, cuando hacemos una labor que se considera encomiable, pero está muy mal visto que nosotros pidamos que nos suban el sueldo, ¿no? O sea, somos considerados como gente privilegiada. Y realmente tenemos un trabajo que es muy duro, en el que se asume muchísima responsabilidad y esa responsabilidad que asumimos está muy mal pagada. Entonces esto es una cosa que se debería de modificar. Luego, si nosotros queremos una sanidad pública como la que tenemos, no podemos vender a la sociedad que uno se puede hacer un seguro por 50 euros que le cobre todas las cosas, porque es que eso es mentira. No sabemos cuánto cuesta lo que tenemos. La atención sanitaria es muy costosa, es cara. Y por supuesto, si tú pagas 50 euros en un seguro, pues no da ni para atenderte, no cubre ni los gastos de una analítica. Entonces se está haciendo una oferta low cost que además hace pensar a la sociedad que es que esto, bueno, que es barato, que perfectamente. Y no, la atención sanitaria es tremendamente cara y nosotros como sociedad tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que invertir, que tenemos que pagar por ella. No quiere decir que nosotros paguemos con los métodos que se habla ahora, que si con un copago o que si... No, me refiero a pagar, a invertir en el Estado. Luego hay diferentes modelos para hacer eso. Unos son modelos público-privados, otros son modelos de copago, pero yo me refiero a invertir en la sanidad. Invertir es que nosotros como sociedad tengamos en cuenta que la atención sanitaria es un privilegio que nosotros tenemos y que nosotros, si queremos tener una atención sanitaria de renombre, pues tenemos que invertir como sociedad en esa atención sanitaria y pagar a sus profesionales como se debe, ¿no? Aún así, yo creo que sí, que seguimos teniendo una atención médica excepcional, porque es universal y eso es un baluarte imprescindible. En Estados Unidos, no sé si has visto la cantidad de fosas comunes que se estaban abriendo para enterrar a pacientes que nadie les iba a buscar, que nadie les solicitaba, ¿no? Hay un montón de gente que no tiene capacidad para pagar un seguro sanitario en Estados Unidos y la gente se muere por patologías que no debería de morirse en ningún otro país. No es el caso, porque te digo que esta patología pues, es una patología que nos ha pillado a todos un poco mal.
Una de las soluciones pasa, según este médico, en pensar a largo plazo. Debemos de invertir, debemos de, a mi juicio, reunificar parámetros. El traslado a las comunidades autónomas ha generado unas diferencias muy importantes en la atención sanitaria en unos sitios y en otros, pero es que incluso hay diferencias en la propia comunidad autónoma y cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Digamos que los gobernantes que nosotros tenemos, y hablo en general, en todas las comunidades autónomas, están más preocupados por cosas cortoplacistas que a largo plazo. Y eso es un problema fundamental. No podemos estar pensando en lo que va a pasar dentro de 1 año o 2 años, hay que pensar en 5 o 10 años. Y como ellos lo que quieren es intentar mantener su situación laboral y su puesto de responsabilidad, pues sus miras son mucho más cortas. Y además se van haciendo miras cortas, cada uno le interesa su puesto, su sitio, el gerente de tal sitio, el político de turno de tal sitio, y no se está pensando con una cultura, con una proyección sanitaria más global y, por supuesto, a mucho más largo plazo, que sería lo que realmente nos daría capacidad de mejora en aquello que no tenemos bien, ¿no? E incluso lo que tenemos bien también, porque lo que no mejoramos, pues claramente se va empeorando. El estrés, el agotamiento mental y físico hacen mella en estos profesionales que incluso pueden llegar a necesitar ayuda psicológica ahora y cuando todo termine. Son los héroes de esta crisis y tienen el reconocimiento de toda la sociedad en forma de aplausos, que es lo poco que podemos hacer. Pues sí, la verdad es que nos aplauden, y yo creo que esos aplausos pues también llegan porque es una forma de animar, ¿no? Pero sí, son momentos duros porque realmente se ha hecho una medicina pues como un hospital de guerra. Es decir, una avalancha de pacientes muy importante y hay que trabajar muchos días. Muchos compañeros nuestros se han puesto malos. Ha habido que aislarlos y alguno ha pasado por la enfermedad y alguno está ingresado en la comunidad de cuidados intensivos y de hecho algunos han fallecido, ¿no? Y bueno, pues eso siempre es duro pasar por eso y verlo, pero bueno, también es nuestro trabajo. Quiero decir, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con las enfermedades. Los médicos de la unidad de cuidados intensivos están muy habituados a tratar con pacientes críticos, que es justo la definición de su especialidad, y lamentablemente en los pacientes críticos la mortalidad pues es mucho más alta que un paciente convencional, ¿no? Y nosotros pues también, nosotros en la atención al infarto la mortalidad no es baja y bueno, estamos acostumbrados a lidiar con esto. Es verdad que se ha debido de abrir por parte del Servicio de Psiquiatría una atención psicológica si se precisa para los profesionales y bueno, no desconozco ahora mismo cómo funciona, pero sí que sé positivamente que a través del Servicio de Psiquiatría, con los psicólogos clínicos y los psiquiatras del hospital, pues se ha ofertado, y a través del Colegio de Médicos también, bueno, pues poder hacer unas consultas para intentar mitigar o disminuir un poco la situación de estrés que se vive. Porque sí, es verdad que muchas veces se tiene mucho estrés y mucha impotencia de no conseguir, bueno, pues ayudar a la gente, y además, bueno, pues es un poco duro todo, no hay familiares, son todo enfermos, la mortalidad es elevada y eso es un poco angustiosa. A nivel familiar, pues es bastante duro. Es duro porque muchos de nosotros nos hemos tenido que aislar, nos hemos ido a otra vivienda para intentar proteger a nuestras familias y que no se contagien. La verdad es que tampoco sabíamos cuánto iba a durar. Y bueno, pues está alargando demasiado, claro. Estamos, muchos ya te digo, viviendo en otro sitio, y como esto se prolonga, pues muchas veces se dan circunstancias difíciles de no poder ver a tu familia, no poder estar con ellos, y es bastante duro. Pero bueno, de nuevo, que es nuestro trabajo, y yo creo que somos nosotros los que tenemos que dar el callo ahora, y somos nosotros los que tenemos que intentar tirar para adelante, y hay que hacerlo. Quiero decir, esto es como cuando hay una guerra y van los militares, es que su trabajo es ese. Pues nuestro trabajo es este, y tenemos también que entender que es así y tirar para adelante, que no hay otra, porque eso es para lo que nos han entrenado y para lo que hemos decidido hacer esta profesión, ¿no? La pregunta del millón en medio de esta crisis es: ¿qué aprenderemos de todo esto? Bueno, pues deberíamos, yo creo, que aprender qué es lo importante y qué es lo que no es importante. Muchas veces nos quejamos sistemáticamente por todo y no damos valor a cosas que realmente la tienen, ¿no? Ahora le damos mucho valor a salir a la calle, a dar un paseo, a hablar con los vecinos, a tomar una cerveza con ellos y abrazar a nuestros seres queridos y a estar con ellos, ¿no? Y ahora le damos mucho valor a la sanidad, a invertir en su atención,
y le damos, bueno, pues valor a la familia y valor a nuestros ancianos. Y si volvemos un poco 5 meses para atrás, pues no le dábamos tanto a esas cosas. Veíamos como no era un privilegio tomar una cerveza en un bar, era una cosa que nosotros tenemos por supuesto y que no, ya está. Y llega un momento que no se aprecia tanto, ¿no? Ni hablar con nuestros seres mayores, ni apreciar su sabiduría. Ha sido una catástrofe lo que ha pasado con la gente anciana en las residencias de ancianos. O sea, en Madrid hay más de 4.500 personas que han fallecido en residencias de ancianos. Eso es una barbaridad. Y ahora el no poder hablar con nuestros padres o con nuestros abuelos y ver lo que significa que estén solos. E incluso, bueno, pues hasta el hecho de fallecer se convierte en una cosa tremendamente dura por esto o por otras cosas. No puedes acompañarlos, no puedes estar con ellos. Pues es una situación que deberíamos de aprender como sociedad, cuando estemos bien, a valorarla y a tenerla siempre como un privilegio, que realmente es lo que es, ¿no? Y por último, que todo esto va a pasar. Pues yo estoy convencido de que va a pasar, claro que pasará. Y además tenemos que aprender de esto. Las cosas van mejor, realmente el número de casos va disminuyendo y todo esto nos tiene que servir para aprender a tener mejores medidas de higiene. No hace falta que nos volvamos histriónicos y que tengamos sistemáticamente miedo con todo, pero sí que seamos conscientes de que es importante la higiene de manos, la prevención de los contagios de enfermedades infecciosas, y como se ha visto en este caso, pues puede ser muy problemático, y también a valorar, como he dicho antes, todo lo bueno que tenemos. Y esto nos va a hacer más fuertes, y yo creo que va a hacer que las cosas mejoren. Y espero que también sirva para que mejore la atención sanitaria y mejore el reconocimiento, ya no solo con aplausos, sino con condiciones de trabajo, con situaciones. Bueno, pues ahora las plantillas muchas veces no son fijas en los hospitales, no salen oposiciones a plazas fijas. Hay gente que se pasa durante muchísimo tiempo siendo interinos, con contratos tremendamente fluctuantes y situaciones, bueno, que no son nada favorecedoras para la atención sanitaria y que además lo que hacen es quemar mucho al profesional. Yo espero con todas mis ganas, aunque no lo tengo claro, que cuando esto pase, bueno, pues esto también sirva para darle una vuelta a todo esto y pensar realmente qué queremos como sociedad y mejorar esto, porque yo creo que es la única manera de que en la siguiente, que espero que no llegue o que llegue después de muchísimos años, pues las cosas se puedan atajar de otra manera. Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar alguna historia o hacer una propuesta, contacta conmigo a través de mi web, elenamartinmo.com, o redes sociales. Yo me quedo en casa.